¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Como siempre, los saludo con mucho gusto. El gobierno de Donald Trump ha tratado de derribar del poder a Nicolás Maduro. Ha utilizado diferentes estrategias, inclusive valiéndose de un sujeto, Juan Guaidó, que se ha prestado a todo, inclusive desde mi punto de vista es un personaje que ha traicionado a su país y que pudiera llevar a una revolución, a un movimiento armado que costaría cientos o miles de vidas. Eh, lo último que se ha registrado en Venezuela es precisamente el apagón en Venezuela y desde luego el gobierno norteamericano utilizando todos los medios de comunicación a su alcance e inclusive utilizando a las televisoras mexicanas que deshonestamente se han prestado a difundir falsa información, pretenden hacer creer, y claro, lamentablemente mucha gente lo cree, que estos apagones son derivados de órdenes de Nicolás Maduro. Yo vuelvo a insistir, yo no defiendo a Nicolás Maduro ni defiendo al señor Guaidó. Además, el señor Guaidó se me hace un ser despreciable que se ha hincado, que se ha puesto a las órdenes del poder de los Estados Unidos. Quiero leer, no lo quiero modificar porque puedo hacer yo el comentario, ya lo he leído varias veces este artículo, pero lo quiero leer para que usted lo pueda conocer en toda su amplitud y magnitud. Creo que vale la pena que lo conozca. Esto fue publicado en La Jornada el martes 12 de marzo de este año en la página 16. Se llama Apagón en Venezuela y lo firma Luis Hernández Navarro. Y dice así: sabotaje es el nombre del juego. Guerra eléctrica en su modalidad. Desde la tarde del 7 de marzo, Venezuela vivió un apagón que dejó sin electricidad 18 estados de ese país, más de las 2/3 partes de su territorio. El control automatizado de regulación del sistema de la central hidroeléctrica Simón Bolívar fue atacado. La planta que abastece buena parte del territorio venezolano es la cuarta central hidroeléctrica más potente del mundo. Sufrió una agresión cibernética. Fueron intencionalmente dañados también 3 de los 5 generadores de respaldo. Casi todo el país quedó a oscuras y cuando el sistema eléctrico había logrado ser restablecido en 70%, volvió a sufrir embestidas electromagnéticas cibernéticas. El presidente Nicolás Maduro informó que fueron atacadas 150 subestaciones del país. Los venezolanos aguantaron en calma las penurias provocadas por los cortes. Miles de chavistas salieron a las calles el pasado sábado para repudiar los atentados. El mandatario ubicó la agresión como parte de una guerra eléctrica anunciada y dirigida por el imperialismo estadounidense. Fíjense ustedes, es muy importante esto que voy a leer para que usted lo juzgue y lo valore. Los venezolanos aguantaron en calma las penurias provocadas por los cortes. Esto ya lo dije. Menos de 3 minutos después de la agresión, repito, menos de 3 minutos después de la agresión, Marcos Rubio, senador estadounidense por Florida y orquestador central de la guerra contra la nación caribeña, tuiteó: alerta, informes de un apagón en todo Venezuela en este momento. 18 de los 23 estados y el Distrito Capital se enfrentan actualmente a apagones completos. Aeropuerto principal también sin energía y generadores de emergencia han fallado.
aquí hay algo que es muy interesante. Dice, curiosamente, en ese momento las autoridades, se refiere a las autoridades venezolanas, no habían informado aún sobre el daño de los generadores de emergencia, y aquel norteamericano ya a los 3 minutos estaba informando. Como si fuera el secretario de Estado de Venezuela y no de Estados Unidos, Mike Pompeo, otro sujeto detestable, tuiteó: no hay comida, no hay medicinas, ahora no hay electricidad, lo próximo no habrá Maduro. Y horas después, el 8 de marzo pasadas las 5 de la tarde, el mismo Marco Rubio lanzó un nuevo mensaje. La falla eléctrica en todo el país, en Venezuela, que ahora está en su hora 25, está causando daños económicos devastadores a largo plazo. En un abrir y cerrar de ojos, toda la capacidad de producción de aluminio del país fue destruida por los daños causados por el apagón. Elliot Abrams, el enviado especial para Venezuela de Donald Trump, señaló que el apagón nacional en Venezuela es un recordatorio de que la infraestructura ha sido saqueada y se ha deteriorado bajo la mala administración de Maduro, dijo ese norteamericano. Negó que la causa de los problemas de ese país sean las sanciones impuestas por Estados Unidos. Para no desentonar con el coro de sus patrocinadores, el que se dice presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, dijo que el apagón se mantendrá hasta el cese de la usurpación, y ya encarrerado no descartó invocar el artículo 187 que autoriza la injerencia militar exterior en Venezuela, entre comillas, cuando llegue el momento. Es decir, volvió a abrir la puerta a la invasión armada de su país por potencias extranjeras. Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información, denunció el sabotaje y lo ubicó como parte de la arremetida brutal de la administración de Donald Trump contra el pueblo venezolano. Vamos a presentar ante las instancias internacionales, dijo, los tweets de Pompeo, de Guaidó y de Rubio. El senador de Florida le respondió irónico, ofreciendo disculpas por haber presionado mal la aplicación de ataque electrónico que bajé de mi Apple. El sabotaje eléctrico es el último eslabón del asalto estadounidense a Venezuela, después de su fracaso el pasado 23 de febrero al tratar de dividir al ejército y establecer una cabeza de playa dentro del territorio nacional para el gobierno paralelo de Juan Guaidó, con el pretexto de la ayuda humanitaria. Esta larga cadena de agresiones estadounidenses contra una nación soberana ha provocado una paradoja. Aunque la derecha venezolana encabezada por Guaidó tiene presencia social y una relativa capacidad de movilización y está envalentonada por el respaldo de Washington, vive su peor momento. Se ha liquidado a sí misma con fuerza política al asumirse explícitamente como una fuerza anexionista, absolutamente subordinada a la órbita imperial estadounidense. Ha perdido legitimidad ante otros sectores opositores que juzgan inadmisible la subordinación ante los capitales gringos y que quieren que su país sea independiente. Vuelvo a repetir estos renglones porque los considero que son muy importantes. Ha perdido legitimidad, es decir, ¿quién? Pues Juan Guaidó. Ha perdido legitimidad ante otros sectores opositores que juzgan inadmisible la subordinación ante los capitales gringos y que quieren que su país sea independiente. No le reconocen al autoproclamado liderazgo alguno. Repito, no le reconocen al autoproclamado liderazgo alguno. El antichavismo se ha vuelto especialista en lanzar búmerangs políticos que se le revierten. En 2017 perdió legitimidad y adhesión cuando su estrategia de montar guarimbas
para forzar la salida de Nicolás Maduro, llevó la violencia a los mismos barrios opositores que lo apoyaban. Hoy, esa tendencia se profundiza al soñarse como vasallos de Miami y volverse instrumentos de la doctrina Monroe ante la doctrina bolivariana. Al justificar el sabotaje eléctrico a pesar de los graves daños que provoca y convertirse en peón de la estrategia imperialista de Estados Unidos para adueñarse del petróleo venezolano y acabar con la soberanía nacional, la oposición venezolana se suicidó. Mire usted, no tengo mucho que agregar de este excelente trabajo de Luis Hernández Navarro. Una gran porción de opositores al chavismo bolivariano de Nicolás Maduro, que seguían, y aún una parte de la población inconforme con Maduro sigue a Guaidó, no quiere una intervención militar, no quieren ser invadidos por los Estados Unidos, no quieren ser vasallos del gobierno norteamericano. Sin embargo, Guaidó se sigue apoyando en el imperio norteamericano, que todo arrasa, que todo destruye, sin importarle la muerte de miles de personas. Vuelvo a insistir, señores venezolanos, por muy complicada que sea su situación, por mucho repudio que le pudiera guardar una porción de habitantes de ese país bolivariano al señor Nicolás Maduro, no faciliten la injerencia, la intervención armada de los Estados Unidos, del gobierno norteamericano concretamente, porque van a salir perdiendo ustedes, no Guaidó, no los imperialistas norteamericanos. Ellos lo que quieren es el petróleo, el oro, de todos los productos maravillosos que tiene la naturaleza del río Orinoco. No se dejen llevar por engaños. Quieren derrocar a Maduro, pues háganlo mediante un procedimiento legislativo. ¿Por qué Guaidó se niega a dialogar con Nicolás Maduro para tener un entendimiento? Porque los norteamericanos lo que quieren es que no haya diálogo, no, que haya presencia de la fuerza militar norteamericana para llevar a cabo una intervención que acabaría en el horror, en la guerra, en la desesperanza. Morirían, lo he dicho en grabaciones anteriores, niños, enfermos, ancianos, cientos o miles de jóvenes, unos seguidores de Nicolás Maduro, otros seguidores de Guaidó, pero también morirían infinidad de jóvenes norteamericanos. Sepa usted que la mayoría de la sociedad norteamericana ha llevado ya a cabo una serie de protestas en contra del gobierno de Donald Trump, repudiando su actitud frente a Venezuela. No porque estén defendiendo a Maduro, no quieren que sus hijos, soldados norteamericanos, mueran en tierras lejanas y después se los regresen ya cubiertos por una bandera norteamericana y les rindan honores. Yo soy partidario de la paz, del diálogo. Exhorto a los venezolanos, porque he recibido mensajes de ellos, a que razonen, a que piensen, no permitan que su país sea intervenido militarmente por el gobierno de Donald Trump. Esto puede acabar muy mal, pero además se puede regionalizar. Y es todo mi comentario para no cansarlos, y los saludo como siempre con mucho respeto.